Continuamos en el desarrollo de Realidad en Contexto y hoy nos acompaña el licenciado Ramón Estrella, quien es el secretario general de la Seccional Santiago, Colegio de Abogados de República Dominicana y candidato a diputado por el partido Alianza País, circunscripción 3, partido Alianza País, con quien estaremos conversando en el transcurso de este programa. Buenos días, Monchi. Monchi, ¿me escucha? Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Buenos días a Santiago, al país. Gracias por permitirnos comunicarnos con la sociedad en este momento tan difícil que atraviesa el mundo y sobre todo la República Dominicana. Monchi, vamos a iniciar hablando del estado de emergencia nacional que vive el país y que ha sido solicitado por tercera vez consecutiva por el presidente Danilo Medina, y las actividades que ha venido realizando el partido Alianza País, su candidatura en beneficio de todas las familias que han estado demandando en este momento ayuda del gobierno. ¿Qué está haciendo el partido Alianza País y su candidatura por esas personas que en este momento necesitan ayudas sociales? Bueno, el problema de la pandemia del COVID-19 no fue enfrentado en principio como debió ser por el gobierno. Mientras el país y el mundo necesitaban de sus gobiernos que introdujeran toque de queda permanente los primeros 14 días para identificar los nichos donde se había propagado el virus y su transmisión comunitaria, el gobierno hizo un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, lo que implicó que en el día la gente se veía de manera normal. Pero más aún, el gobierno fomentó con los programas que puso supuestamente para permitir que la gente se quede en la casa, el programa FASE, por un lado, que está dirigido a los empleados formales de las empresas pagando un salario mínimo, hizo que hicieran grandes colas en los bancos, sobre todo el banco estatal, el banco de reserva, y también lo que tiene que ver con el programa Quédate en tu casa, que aunque no llega a la totalidad de la población porque se queda corto en el sentido de resolver los problemas a la gente, también contribuyó y contribuye a que la gente se aglomere en los bancos, en vez de hacer un programa donde la guardia y la policía llevaran la comida directamente a la casa para que la gente pudiese quedarse en la casa. Alianza País en esta coyuntura ha reclamado del Estado Dominicano que invierta suficientes recursos en la prueba masiva para determinar qué persona y qué núcleo social se ha contaminado con el virus para plantear el aislamiento. Y nosotros nos hemos pronunciado que la mejor forma de aislar a la persona que ya están contagiadas es hospitalizándola, es llevándola a un sitio, a un lugar donde esa persona no pueda tener contacto físico con otra persona. Pero el gobierno no ha actuado. El gobierno ha actuado de manera política y ha rechazado todos los aportes que ha hecho la oposición política. Es más, ha rechazado inclusive el diálogo, cuando lo que se necesita en el país es un diálogo nacional de todos los sectores a enfrentar una situación que no discrimina entre si tú simpatizas por un partido o simpatizas por otro, entre si tú eres pobre o no. La situación de pandemia puede provocar una pandemia social, una calamidad pública, una hambruna, porque ¿qué resulta? Los sectores productivos del país necesitan que el Estado subsidie la producción de corto plazo, que permita que en 30, 45 días nosotros podamos tener con qué alimentar la población dominicana. El gobierno no se ha preparado para eso. Existen problemas y nosotros
hemos planteado que desde la AFP debe hacerse un fondo de compensación para, con las ganancias que ha tenido, la ganancia que tiene la AFP, darle bono a la persona, no que le rebajen lo poco que tiene ahorrado, porque son pírricas las pensiones que pretende dar. En otro sentido, de manera particular, nosotros como diputados estamos planteando que como la población más vulnerable de este país son la población de personas mayores de 60 años, lo que debe hacer las AFP es, lo que debe hacer la AFP es jubilar a todas las personas que tienen más de 60 años. Que eso implica menos de un 7% de los recursos que tiene la AFP que le han pagado, y que el Estado Dominicano pensione a toda aquella población mayor de 60 años que ha tenido y que tiene empleo informal, es decir, que no está inscrito en la Seguridad Social, que no cotiza, pero que la mayoría de la población dominicana vive del empleo informal. Hoy nosotros tenemos gente que vende café en la esquina, gente que concha, gente que tiene un repuesto, gente que oficinas de abogados, profesionales independientes, que no tienen ningún tipo de entrada, que están pasando hambre. Y en ese sentido hemos desarrollado y se ha asumido desde Alianza País a nivel general, en particular nosotros hemos desarrollado una red solidaria que implica colectar de lo poco que tenemos, compartirlo con nuestros vecinos, con la población, para tratar de disminuir el problema del hambre, que es otra pandemia que se ha creado en nuestro país. Ponchi, se está planteando, algunos sectores empresariales del país han estado solicitando la reapertura gradual de la economía. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, hay una situación. Hay empresas que tienen 3, 4 empleados que no hay razón para que estén cerradas. Por ejemplo, un repuesto de venta de accesorios de vehículos. ¿Qué implica que esté cerrado? Un dealer de vehículos que vende un vehículo que tiene un solo empleado. Esa persona está aislada físicamente. Si el distanciamiento social se mantiene, lo que debe hacerse desde el Estado es reabrir con las condiciones sanitarias que implica eso. Es decir, un carro de público no puede montar 4 pasajeros atrás. Lo más que podría montar son 2 en esta situación. El mismo metro de Santo Domingo, por ejemplo, tendría que tener reducción de personal por vagón. Lo que tiene que ver con, sobre todo con zona franca, la máquina, la maquila, el sistema operacional hay que distanciarlo una persona de otra, pero el país tiene que recuperar la actividad productiva, porque el gobierno lo que busca con esta situación es prolongar el estado de emergencia para que la gente coja miedo y no vaya a votar. Y ellos, como tienen los recursos, entonces llevarán a la gente a votar, y con menos de un 10, un 20% de la población ganar el gobierno. Esa situación no puede permitirse en este país. Nosotros necesitamos elecciones, pero también elecciones y cambio de gobierno el 16 de agosto. Cambio de gobierno el 16 de agosto. Y esas elecciones tienen que hacerse con todo el rigor que implica para que la población pueda participar con la seguridad de que no se va a enfermar. Entonces usted acaba de plantear que no está de acuerdo con la extensión del estado de emergencia. Hay algunos, porque puede ser prorrateado, hay sectores que ya quebraron en este país. Todo lo que tiene que ver con turismo, no existe la posibilidad de que un hotel tenga flujo de turistas en este momento. Entonces, decir que vamos a reabrir la actividad turística de este país es ladrarle a la luna. Es decir, a una situación de hecho. Lo que tiene que ver con las agencias de viaje, por ejemplo, que venden proyectos, que venden resort a tiempo pago. Eso no va a tener posibilidad. Decir que lo vamos a reabrir hablar en el aire sin ningún tipo de base. Ahora, la producción,
el país tiene que cambiar su modelo productivo y el Estado dominicano debe invertir en un proyecto de agroindustrial que permita darle solución a los problemas alimentarios a corto plazo de este país. Entonces, hay que invertir, hay que poner a producir la sociedad paralizada, vamos a tener hambre, vamos a tener la enfermedad como tal. Entonces, algunos renglones de la economía tienen que ser. Las universidades, sobre todo las universidades privadas, han seguido su funcionamiento de manera prácticamente total, vía virtual. Es decir, el aparato educativo tiene que adaptarse a la nueva situación y solamente en casos excepcionales que tengan que ver con laboratorio, con práctica, se necesita que las personas vayan a las aulas de clase o a los laboratorios o a los talleres que tienen para esos casos, los casos universitarios. Nosotros necesitamos, el país no resiste 25 días, ni un mes más, ni 15 días más de paralización total. Eso no es posible. Eso lo que puede provocar en este país es un desborde de violencia social por falta de comida. Bueno, pero la pandemia nos ha llevado a utilizar herramientas que no pensábamos utilizar en todos estos tiempos, que es la enseñanza virtual y hasta las reuniones virtuales y lo que estamos haciendo ahora, en este momento, haciendo un programa virtual sin necesidad de trasladarnos al estudio de televisión. O sea, va a dejar algunos beneficios también. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Regresamos en breve.